Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a comenzar en esta mañana el estudio del capítulo 17 de Lucas. Y vamos a ver que continúa Jesús con la enseñanza. Ya habíamos visto que primero eran las multitudes, a los fariseos, en cuanto a la hipocresía, aparentando santidad, pero teniendo maldad en el corazón. Y luego con respecto al uso de los dones, ¿verdad? De lo que se debían de cuidar, de que no se dejaran engañar por las apariencias, que el ver abundancia no quería decir forzosamente bendición de Dios y pobreza, maldición de Dios, ¿verdad? Entonces todo eso fue marcándoselos. Y en este capítulo que vamos a ver ahora, vamos a ver una enseñanza especial para los discípulos, ¿verdad? De cómo deben de ser cuidadosos para el trato con sus semejantes, que muchas veces de intención o a veces por necedad o sin darnos cuenta, hacemos que el prójimo caiga en pecado. Entonces ese es el primer tema de este capítulo 17. Vamos a empezar con la lectura, versículo 1. Aquí Jesús empieza diciendo a los discípulos que es imposible que en la vida no tengamos tropiezos, ¿verdad? Nos vamos a equivocar, vamos a tener caídas, vamos a tener situaciones en las que no tomamos las decisiones correctas. Por eso dice, imposible es que no vengan tropiezos, ¿verdad? Y me llamó la atención la palabra griega para tropiezo. Escándala, es tropiezos, hacia un plural, porque los plurales griegos terminan en A, como datos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los tropiezos, el que causa tropiezos, está haciendo escándalo, en los términos que ahora usamos el lenguaje, ¿verdad? Y Jesús dice que van a venir, nos vamos a equivocar, pero pobre del que provoca que pase esto, pobre de él, ay de él, ¿verdad? Por quien vengan los tropiezos. Y muchas veces nos equivocamos o tropezamos por nuestra propia imprudencia, pero muchas veces es provocado por otras personas, por la influencia, por una mala guía, porque nos provoca, nos mueven a situaciones en las que vamos a cometer error, ¿verdad? Entonces, cuidado, dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y la forma en que expresa Jesús ese ay, es bien duro, bien difícil, porque dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué nos está diciendo Jesús con eso? Que el peso de la piedra en el cuello, una piedra de molino, es una piedra grande con la que se mueve la piedra y muele en el grano, el trigo, que el peso de la culpabilidad es mayor que el peso de la piedra de molino. Por eso le dice, mejor le fuera. O sea, es más liviano el peso de la piedra que el peso de la acción que está cometiendo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuídense de no cometer estos actos
de que por su culpa tropiece alguien. Y él dice uno de estos pequeñitos. O sea, ¿quién tropieza? ¿Quién no tiene experiencia? ¿Quién no tiene capacidad de juicio correcto? ¿Quién no sabe? ¿Verdad? ¿Quién se mueve en sus sentimientos para que su razonamiento no sea el correcto? ¿Verdad? Entonces, las gentes que usan de esto para provocarle mal a alguien, cuidado, dice Jesús, cuidado, le va a ir bastante mal. Es más ligero el acto de aventarse al mar con una piedra de molino al cuello que el castigo que va a recibir por sus actos. Entonces, ay de aquel, ¿verdad?, que causa que tropiece alguno de estos pequeñitos. Y luego sigue diciendo, les digo que esta parte es dirigida especialmente a los discípulos, y les advierte y dice, mirad por vosotros mismos. O sea, cuídense ustedes, vean que no caigan en estas cosas ustedes. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, y aquí ya viene, no seas ocasión de caer, pero tampoco vayas a caer en otra cosa, que es, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Es lo primero que le dice, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Fíjense, aquí tenemos dos acciones que son bastante diferentes. Una es que te injurien, que te estén causando un mal. Repréndele, si está haciendo mal, repréndele, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos, Lucas no se amplía acerca de esta reprensión. Mateo sí. Mateo nos dice que si alguien pecare contra ti o tú estás dándote cuenta que está pecando, llámalo en privado y háblale, hazle ver su error. Si no te hace caso, llaman testigos y delante de los testigos repréndele, ¿verdad? Pero en privado. Pero si de plano ya no quiere hacer caso y corregirse, entonces dice, llama a la iglesia y que la iglesia sea testimonio de que le estás llamando la atención y no hace caso, no quiere entender, no quiere corregirse. Dice, y entonces, hasta entonces le tendrás por gentil y publicano, ¿verdad? Entonces, como quien dice, no cabe en el grupo, porque no quiso entender, pero repréndele. ¿Y por qué esta acción de reprender? Porque miren, muchas veces cuando alguien nos ofende, nos injuria, nos quedamos callados, no le decimos nada, pero guardamos el resentimiento en el corazón y le tenemos coraje, rencor. Entonces es malo para la persona y es malo para nosotros. Por eso Jesús dice, repréndele, no te quedes callado. Hay un mal, corrígelo, repréndelo, hazlo ver. Esto, como Nelly, que estudia la psicología, es muy importante, porque es la manera de abreviar las cuestiones enojosas y difíciles y arreglarlas de una vez por todas, ¿verdad? Si la persona entiende y se corrige, se da cuenta de su error, de su problema, del mal que hizo, bueno, qué bueno, ya arreglamos la situación y lo más probable es que quedemos en paz con la persona, ¿verdad? Por eso Jesús sigue diciendo, si la persona se arrepiente, perdónale. O sea, no guardes resentimiento más, porque si tú guardas resentimiento, tu perdón no es verdadero, ¿verdad? Perdónale, se arrepintió de aquella mala acción, perdónale, ¿verdad? Entonces, como les digo, son dos a un mismo hecho, pero requiere de dos acciones diferentes en nuestra manera de actuar. Primero, hacerle ver su error, su pecado. Segunda, si arrepiente, perdónalo.
Aquí Lucas tampoco nos dice que pase si no se arrepiente, ¿verdad? Ya lo vimos en Mateo, que Mateo sí se expresa más. Pero aquí Jesús está marcando, ved por vosotros mismos. O sea, no caigan en estos pecados tan comunes y tan obvios. Primero, el no hacer tropezar a las personas. Segundo, si alguien te quiere hacer tropezar o te quiere hacer daño, hazle ver, ¿verdad? Hazle ver, no te quedes callado. Si arrepiente, viene el perdón. O sea, es toda una secuencia de cosas que hacen que nosotros estemos bien con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios. Entonces es un mecanismo. Por eso Jesús empieza diciendo, ved por vosotros mismos. Que no acumulemos pecado, porque si nos ofenden y tenemos rencor, estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Entonces, ved por vosotros mismos. Y sigue diciendo, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Nosotros podemos pensar, bueno, si 7 veces me ofende, pues ya está, que es muy falto de juicio, ¿verdad? Como cada rato está cometiendo falta. Pero Jesús dice, si reconoce que comete falta y se arrepiente, perdónale, ¿verdad? O sea, nuestro deber es hacerle ver y perdonar si se arrepiente. Que nos impacienta, pues tengamos paciencia, ¿verdad? Con esa persona. ¿Es fácil? Para nada, ¿verdad? Si con una vez, buenos días, con una vez nos cuesta trabajo, con una vez, ahora 7 veces al día, pues ya nos exaspera, ¿verdad? Ahora tenemos que ver que cuando reprendemos, lo hagamos de buena manera, porque ¿qué hacemos generalmente? ¿Cuál es lo hacemos de mala manera? Le reprochamos con palabras fuertes, hasta hirientes a veces. Lo hacemos en público, no lo hacemos en privado como debe de ser, ¿verdad? Entonces todas esas cosas debemos evitarlas, ¿verdad? Saber reprender con buenas palabras, pero también debemos ser cuidadosos cuando reprendemos, porque si una persona comete una falta sin darse cuenta y nosotros le estamos echando el caballo encima, los que estamos pecando somos nosotros, porque no consideramos que puede ser no de intención. O si lo hace, lo hace sin intención de herir. ¿Cómo dice un dicho por ahí? No menciones la cuerda o la horca en la casa del ahorcado. ¿Qué quiere decir? Del ahorcado. ¿Por qué? Porque vas a herir a las personas con el recuerdo. Las vas a herir. Pero si tú no sabes que en aquella casa hubo una desgracia semejante, pues estás cometiendo la falta sin darte cuenta, sin conocer que estás cometiendo una falta, ¿verdad? Entonces ahí es sin conocimiento, y si echas el caballo encima porque ¿cómo se te ocurre? Tan heridos que estamos, ¿qué crees? Que no nos duele, ¿verdad? Entonces es sin conocimiento. Por eso dice, ten cuidado en la forma que reprendes, aunque lo hagas de buena manera, porque entonces el que reprende tiene que pedir perdón al reprendido, porque lo hizo cuando el reprendido ni siquiera se daba cuenta que estaba cometiendo una falta, ¿verdad? Porque era sin intención o sin conocimiento. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta. Yo me imagino que los discípulos, igual que nos lo sentimos nosotros, han de haber sentido muy difícil aquella tarea que les daba Jesús, que todas las veces que te injurie o que peque contra ti y se arrepienta, perdónalo. Y las ha de haber parecido tan difícil
que en el siguiente pasaje de la Escritura vamos a ver la reacción de los discípulos. Aquí vemos la reacción de los discípulos. Pensaron, qué difícil es, ¿cómo le vamos a hacer para perdonar tantas veces? Ya les digo yo, si sentimos que una es difícil, ahora tantas ofensas, ¿cómo hacer? ¿Cómo tener esa fuerza de carácter, de fe, para poder perdonar tantas veces? Entonces, ¿qué es la respuesta? Señor, aumentanos la fe. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos, ¿verdad? Así con nuestra propia naturaleza no podemos. Aumentanos la fe. Y Jesús les responde, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué pasaría? Dice, y os obedecería. Jesús lo que les está diciendo es que ellos no están tomando en cuenta el poder de la fe. Una poquita de fe, pero profunda, fuerte, genuina, tiene un poder que ellos no se imaginan. Una poquita de fe, pero una fe genuina, tiene un poder asombroso. No es la cantidad de fe, sino el poder de la fe que tenemos, ¿verdad? Entonces, si una fe es genuina, dice, aunque fuera del tamaño de un grano, de una semilla, un granito de mostaza, una semillita de mostaza, que apenas si las vemos, dice, podrían hacer lo que quisieran, aún lo que parece imposible, como es que un árbol se desarraigue y vaya y se plante en el mar. Así de potente es la fe genuina. Jesús está diciéndoles, procuren que su fe sea auténtica, no sea de pose, o no sea de, yo creo que tengo fe, ¿verdad? O sí creo, pero que no tiene raíces esa fe, ¿verdad? Que sea genuina, auténtica, y esa fe es poderosa. Aquí Jesús les está enfrentando al hecho de que por nosotros mismos nuestra naturaleza no nos deja hacer este tipo de acciones, como perdonar todas las veces que sea necesario. Pero cuando tomamos la fe que el Señor nos da y la afianzamos en nosotros mismos, en nuestro corazón, entonces sí tenemos poder, ¿verdad? Un poder que no imaginamos. Seguimos adelante con el versículo 7. Aquí Jesús lo que está enseñando, a nosotros en la vida moderna nos puede parecer un tanto raro, ¿verdad? Pero pensemos en la época en que había siervos, o sea, son sirvientes que están a la disposición de lo que el amo necesita. Tienen que estar supliendo todas las necesidades del amo, y ya que acaban, entonces ya pueden dedicarse a ellos mismos. Y entonces Jesús les dice, ¿se imaginan ustedes qué está enseñando Jesús aquí? ¿Qué está enseñando con esta plática acerca del siervo? Nos está enseñando humildad, que siempre debemos estar dispuestos a servir al Señor, que somos siervos de Dios y que siempre debemos estar dispuestos a servirle en todo momento. Esa es nuestra obligación como parte del pueblo de Dios. Somos siervos de Dios. Entonces Él nos pone el ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, el siervo hace todas las tareas del campo
y cuando acaba todas las tareas del campo le quedan las tareas de la casa. Entonces llega del campo, va a la casa, prepara la comida, tiene todo listo, pone la mesa y le dice al Señor, Señor, la mesa está lista, ven a comer. Y estamos viendo un tiempo en el que puede haber poca gente para servicio. Nosotros hemos visto ya muy diversificado. Si en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos había los esclavos, porque eran esclavos, los esclavos de afuera y los esclavos de adentro, ¿verdad? Entonces los esclavos de afuera no entraban nunca a la casa y los esclavos de adentro no salían nunca a hacer trabajos fuera de la casa, en el campo. Y nosotros, los que vimos la película Lo que el viento se llevó, nos damos cuenta de que cuando se quedan con la guerra pobres y solos y sin sirvientes, y la chica, la señora de la casa le dice al mayordomo, vamos a sembrar verduras para tener que comer. La señora, vamos. Y dice, no señora, porque yo soy un criado de adentro. Yo soy un criado de adentro. Él no puede ir a sembrar. La señora sí, ¿verdad? Pero él no puede ir a sembrar. La mentalidad que tenemos, ¿verdad? De que somos de un rol y de ahí no nos salimos. Y Jesús nos está haciendo ver que siempre hay que ser humildes. Por eso les dice, ¿verdad que no pasa eso? Que el siervo acaba de hacer las tareas del campo y el Señor le dice, ven, siéntate a la mesa, está servida. No, todavía le faltan las otras funciones que las tiene que acabar. Y cuando le da de comer al amo, entonces va y se sienta y come. Es lo que pasaba, por ejemplo, en las casas ricas, ¿verdad? De que tenían mucho servicio. La gente de cocina preparaban y luego los encargados subían al comedor los alimentos, servían, ya que acababan de servir a la familia, entonces en la cocina se podían todos los sirvientes sentar a comer, ¿verdad? Después. Y es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad que no pasa eso de que el amo le diga siéntate? Entonces nunca olviden la humildad, es lo que Jesús está enseñando, porque ustedes son siervos de Dios y deben siempre estar dispuestos a servir al Señor, ¿verdad? Entonces nunca el siervo es mayor que el Señor. Sí, pudiéramos decir entonces que siempre están primero las necesidades, no de Dios, porque pues Dios no tiene necesidades, sí. Necesidad, ¿verdad? Pero sí las necesidades del reino, sí, que las nuestras. De alguna forma sí, porque imagínense, el servir a nuestra familia es una forma de servir al reino. El servir al vecino, al enfermo, al que necesita, es una forma de servir al reino. Porque, ¿qué dijo Jesús? El que no sirve al que tiene al lado, como el rico que tenía al mendigo a la puerta, pues no es del reino, ¿verdad? Una mujer que no se ocupa de su familia, que no les hace de comer, no les prepara la ropa, no baña a los niños, no está haciendo la labor del reino. Un padre que no provee para su casa, que se lo gasta afuera, que no cuida de su familia, no está proveyendo para el reino. ¿Por qué? Porque el servir al prójimo es hacer las labores del reino. Y en nuestro prójimo, más próximo es nuestra familia. Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que nuestro prójimo también está más allá de la familia. No nomás la familia es nuestro prójimo. Todos los que están alrededor, todos con los que nos tropezamos en la vida son nuestros prójimos, ¿verdad? Y si hay necesidad en ellos, nuestro deber es apoyarlos, servirles en la medida de nuestra capacidad. No más allá de nuestra capacidad, pero en la medida de nuestra capacidad apoyarlos, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús está enseñando. Sí, hermana. Uno de cristiano es más tremendo porque la palabra dice, si tu conciencia no te reprende, sí, vas tenemos para con Dios.
Para un cristiano la conciencia siempre nos está reflejando qué hicimos, si hicimos bien o hicimos mal, si dimos o quitamos, si servimos o no. Es lo más tremendo para nosotros porque nos redarguye, sí. Y muchas veces buscamos excusas para no ayudar. Pero en realidad Jesús no nos dice que entendamos a la gente, nos dice que la amemos, ¿verdad? Muchas veces en la calle, ¿verdad? Que alguien nos pide, lo va a querer para irse a emborrachar, ¿para qué le doy? ¿Le voy a fomentar el vicio? Pues no se trata de que nosotros entendamos para qué quiere, sino que si tiene necesidad le demos. Que si comete pecado con lo que le damos, es asunto de él con Dios, ¿verdad? Pero tú ya cumpliste con alguien que se veía en necesidad y le apoyaste, le ayudaste en la medida que tú puedas, ¿verdad? Entonces, no salirnos con disculpas o con pretextos para no ayudar a los demás, ¿verdad? Pero si esa persona viene ya bebida, sí, es otra cosa. Digo, hay que usar ahí también. Sí, el criterio. Sí, porque ya vemos, ¿verdad? Sí. Ya vemos que no lo necesita, ¿verdad? Para su... Que seguramente se va a ir a tomar. O para curarse. Muy bien, entonces aquí vemos cuál es el objeto, ¿verdad?, de esto que Jesús nos está marcando. Vamos a seguir con el 9, donde sigue explicándonos esto de la humildad. Aquí Jesús nos está diciendo, dice, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Miren, cuando nosotros hacemos lo que es nuestra obligación, pues es nuestra obligación lo que estamos haciendo. Por ejemplo, reconocer es otra cosa, ¿verdad? Reconocer el trabajo que la gente hace, pero dar gracias porque hacemos lo que debemos de hacer. Pues si debemos de limpiar la casa y debemos de hacer de comer, pensamos que nos tienen que decir, ay, muchas gracias porque nos hiciste de comer. Y es que confundimos los favores con las obligaciones. Cuando nos hacen un favor tenemos que dar las gracias, pero nuestras obligaciones es diferente, son nuestros deberes. Y es lo que Jesús está diciendo. Cuando es nuestra obligación, no esperes que te den las gracias, es tu obligación hacerlo, ¿verdad? Y yo les digo, hay que distinguir entre deber y favor. Cuando nos hacen favores, entonces sí, debemos ser agradecidos, reconocer el favor y dar las gracias por el favor que nos hicieron, ¿verdad? Pero cuando es nuestra obligación, no nos van a dar las gracias, ¿verdad? Y dice Jesús, sigue diciendo, dice, decir siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí la palabra inútiles también nos mete en problemas por la forma en que nosotros usamos lo inútil. Si ya acabamos todo el trabajo de la casa, entonces, ¿para qué servimos? Era lo que teníamos que hacer, ¿para qué servimos? Ya no servimos para nada, vamos a decir. ¿Por qué? Porque ya no hay trabajo. Ya el trabajo se acabó. Entonces ya estamos ahí inútiles. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada. Esa es la idea, ¿verdad? No estamos haciendo nada. Ya no hay trabajo para nosotros. Cuando acaba un trabajador del campo de arar toda la parcela que tenía, que era su obligación arar, entonces ya acabó. Entonces, ¿tiene alguna ocupación? No, está inútil. ¿Qué quiere decir? Que ya no se ocupa su trabajo, porque ya lo acabó, ¿verdad? Ese es el sentido de la palabra inútil aquí en la Escritura, ¿verdad? Ya no hay trabajo para mí, ¿verdad? Ya no tengo nada que hacer. Nosotros usamos la palabra desocupado,
¿verdad? En lugar de inútil, pero somos siervos desocupados, que ya no tenemos trabajo que hacer porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Es lo que dice Jesús, ¿verdad? Aquí en esto. Vamos a seguir con el versículo 11. Habíamos estado comentando que Jesús va de camino, va en una travesía desde el norte, desde Galilea, haciendo viaje hacia Jerusalén. Y habíamos visto cómo en Galilea le habían dicho, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Y en este momento está en los límites entre Galilea y Samaria. Va como, vamos a decir, como a mitad de camino o a un poquito más de la mitad del camino. Entonces, en ese momento, dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Los leprosos, como no son bien recibidos en las comunidades, tienen que vivir aislados, solos. Y cuando hay varios, pues se juntan para ayudarse, para protegerse, ¿verdad? Porque pues entre ellos ya no importa, porque todos tienen la enfermedad, ¿verdad? Entonces se juntan, y aquí había un grupo cerca de esa aldea a la que estaba entrando Jesús, había un grupo de 10, ¿verdad? Que estaban por ahí, y entonces se pararon de lejos y gritaron. ¿Por qué se paran de lejos? Porque tenían prohibido acercarse a las personas sanas, y cuando las personas sanas se querían acercar a ellos sin saber, tenían que gritar leproso, 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 para que no se acercaran. Entonces ellos se pararon lejos de donde iba Jesús con la gente que lo seguía, y entonces dieron voces, ¿verdad? Dieron voces. De hecho tenían que traer una campanita, sí, pero cuando no traían campanita tenían que gritar, ¿verdad? Tenían que avisar que eran leprosos. Y se pararon lejos, y entonces alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si ustedes se fijan, no pidieron sanidad, simplemente misericordias. O sea, sé bueno con nosotros, ¿verdad? Algo puedes hacer por nosotros, hazlo. Quizá comida, quizá vestido, quizá alguna de sus necesidades, ¿verdad? Porque pues ya ellos eran personas que sabían que iban a morir y que no tenían esperanza de vida, pero tenían necesidades físicas, ¿verdad? Como toda la gente, comían, se vestían, generalmente se vestían en harapos, porque pues la gente no los quería cerca. Entonces la ropa se les iba acabando y era puras tiras ya lo que traían. Las manos, como lo que más sufre en los leprosos son las manos y los pies, porque la lepra produce insensibilidad, ya les había comentado de eso, y es muy fácil herirse, porque como no sienten, entonces usan fuerza de más. Yo les había dicho, si a mí me duele un pie, procuro pisar de manera que no me lastime donde me duele. O si traigo un callito por ahí, pues le busco para que no me duela el callo. Pero un leproso no siente. Entonces, aunque traiga una herida, aunque traiga una lastimadura, sigue pisando y mortificándole ahí hasta que se vuelve más grave. Igual las manos. Cuando nosotros sentimos y vamos a abrir un frasco, ay, no puedo, me duele la mano, buscamos un trapo para proteger la mano y abrirlo, pero el leproso no siente, entonces usa fuerza y más fuerza, puede desgarrarse los músculos de la mano
y no se da cuenta. Por eso las lastimaduras siempre se vendan. Si ustedes recuerdan los grabados de los leprosos con las manos vendadas y los pies vendados, porque las manos y los pies son lo que más resiente, porque es donde más fuerza usamos, ¿verdad? Y como no sienten, pues se protegían, porque ya se herían y entonces se protegían. Entonces, ¿cuánta necesidad tenían, verdad? Física, más que las personas normales. Entonces, eso es lo que le pedían a Jesús: misericordia, Señor. Algo de lo que tú tienes, de lo que tú manejas, haznos el favor. Ten misericordia de nuestras necesidades. ¿Y qué les dice Jesús, verdad? ¿Qué les dice? Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La costumbre, fíjense qué respetuoso es Jesús de la ley. Él nació con la ley y respeta la ley. Y la ley decía que cuando alguien tenía lepra, fuera y se mostrara con el sacerdote. Y si el sacerdote veía que era lepra, lo declaraba leproso, lo separaba, o probable lepra, lo separaba, y si continuaba la lesión, entonces ya lo declaraba leproso al cabo de cierto tiempo, generalmente 7 días, y tenía que ser apartado. Pero cuando se sentían que podían ser curados, entonces les decían: muéstrense al sacerdote para ver si están o no curados. Entonces Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Es todo lo que les dice. ¿Y qué hacen ellos? Obedecen. Fue todo lo que hizo Jesús. Y van caminando hacia Jerusalén para irse a mostrar al sacerdote. Y dice que mientras iban caminando, se dan cuenta que están limpios, que la lepra desapareció. Entonces, vaya, es una cosa que fíjense, Jesús no lo hizo en el momento, sino en la obediencia al Señor fue como se dio. Sí, Gilberto, por favor. Aquí habría que resaltar también 2 cosas. La fe de ellos, sí. La obediencia, la obediencia. Y el poder de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Que no hizo oración. Sí, no, nada más la orden. Vayan y muéstrense al sacerdote. Aquí nosotros vemos la misericordia de Jesús, ese deseo de siempre hacer el bien al que necesita, el bien que necesita, porque a veces nosotros hacemos un bien que no necesitan, ¿verdad? Lo que a nosotros nos parece, no el que se necesita, pero el creerle a Jesús, como dice el hermano Gilberto, el tener fe en las palabras, obedecieron la orden de Jesús de vayan y muéstrense al sacerdote. Y en esa obediencia, en ese creerle a Jesús, fueron sanados, ¿verdad? Sí. También la obediencia de ellos para ir al sacerdote, sí, nos enseña que nosotros, cuando tenemos un problema, una enfermedad, lo primero que debemos de hacer es ir al Señor. Sí. Darle Sí, seguro. Aquí la enseñanza es la obediencia, ¿verdad? Esa fe que produce obediencia. ¿Se acuerdan de Naamán? Un caso parecido, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionó Naamán? Ni siquiera oró por mí, ni siquiera salió a verme. Pues ¿qué clase de profeta es este? Río. ¿Hay iguales ríos hay en mi tierra? Mejores. ¿Y qué le dice el siervo? Señor, si es tan fácil lo que te dijo, pues hazlo, ¿qué te cuesta? Hazlo. O sea, ¿de dónde puede venir el buen consejo y la bendición? Hasta del que está abajo de nosotros, ¿verdad? Y ese nos está quitando el tropiezo, nos está enseñando a tener fe, una fe sencilla, sin buscarle mucha comprensión y mucha ciencia. Simplemente te dijeron que fueras, ve. Sí, Nelly. Aparte, yo quiero comentar que, por ejemplo,
Yo creo que Dios ve la disposición de nosotros, aunque a veces batallamos. Pero hay una promesa en el libro de Ezequiel que dice, yo mismo pondré en su corazón el deseo de obedecerme. O sea, de Dios mismo viene la obediencia, el ayudarnos a nosotros, porque nosotros como seres humanos somos bien falladores. Y Él nos conoce perfectamente, pues es nuestro creador, pero Él mismo nos ayuda. Aunque tengamos, yo creo que el punto 0,1 de disposición es suficiente, como el punto 0,1 de la fe, ¿verdad? Sí. El de Él mismo. Él aprovecha lo mínimo de nosotros, por eso les digo yo que a veces, a pesar de nuestra necedad, el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Entonces así pasó con estos señores, ¿verdad? Estos 10 leprosos que obedecieron y mientras iban fueron limpiados. Vamos con el versículo 15. Nosotros vemos aquí que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, contentísimo. Es lo que les digo, que cuando recibimos un favor hay que ser agradecidos. Ellos habían recibido algo mucho más de lo que podían esperar. Entonces hubo uno de corazón agradecido que volvió a dar gracias y a glorificar a Dios por aquello, ¿verdad? Entonces, y fíjense, no solamente a gran voz, sino se postró su rostro en tierra a los pies de Jesús. Se postró en tierra a los pies de Jesús y le daba las gracias. Y dice que era samaritano. ¿Qué quiere decir? Que los demás eran judíos. Y los judíos ni se acordaron de dar las gracias, ni se acordaron de glorificar a Dios, simplemente fueron a cumplir con ir con el sacerdote y que le dijera que bueno, ya estás limpio, te puedes reintegrar al pueblo. Pero no le dieron, no le reconocieron a Jesús lo que había hecho. Y sobre todo glorificar a Dios que hacía posibles todas aquellas cosas, ¿verdad? Entonces Jesús marca, ¿por qué marca tan fuerte Jesús esto? Porque a veces nos sentimos religiosos y bien delante de Dios porque pertenecemos a cierto grupo. Por ejemplo, yo me puedo sentir, no, yo soy bendecida de Dios, ustedes no saben, yo pertenezco al Mesías, de la iglesia metodista. Soy la maestra de escuela dominical y de los adultos, que son los más exigentes. Entonces, por ser parte de un grupo me puedo sentir privilegiada y no reconocer lo que Dios hace por mí, que lo que yo sea, lo que yo soy, lo que yo tengo, me lo dio el Señor. No es de mí, me lo dio el Señor, ¿verdad? Entonces muchos por pertenecer a un grupo determinado se sienten los privilegiados y son pobre de aquel escaso, no vale la pena considerarlo el que está fuera, como era el caso de los judíos y los samaritanos. Pero Jesús les hace el contraste que uno que está fuera puede a veces ser mucho mejor que los que están adentro del grupo privilegiado. Entonces, cuidado. Eso es el ser humilde. El hombre vino y se postró a los pies de Jesús y ser agradecido. Y aquí ya saca la combinación de dos cosas que siempre debemos tener presente en la vida cristiana. Ser humildes, reconocer lo que recibimos y agradecerlo. Porque el principal problema que tenemos delante de Dios es ser malagradecidos.
le pedimos muchas cosas y el Señor nos las concede, pero ¿a cuántas de esas cosas, por cuántas de esas cosas le damos gracias? Ya nomás nos las concede y ya nos sentimos muy contentos, muy felices y estamos listos para pedirle otra cosa. ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, eso debemos de tener y tomar en cuenta. Yo quisiera comentar que, por ejemplo, en mi observación del estudio de la palabra, cada personaje bíblico es como un espejo hacia nosotros mismos. Por ejemplo, este episodio, este pequeñito Ocasiones de Caer, en un episodio muy pequeño nos enseña grandes cosas, pero de que a los 9 les faltó ser agradecidos y solo uno, es un espejo que nos revela que somos similares. Es lo que usted acaba de decir, ay, qué bueno, qué padre, que Dios me ayudó y todo, pero somos similares a los 9. Pocos son como el uno que se regresó a agradecerle haciendo conciencia. Pero la palabra de Dios es un espejo para nosotros mismos. Y no irnos con lo exterior, con las apariencias, que porque estoy en un lugar especial como era el lugar que tenían los judíos. Nosotros sabemos que los judíos eran los que se sentían que estaban bien, los samaritanos fuchi, y los galileos pues hay medios gentiles, están tan cerca de los gentiles, tan revueltos con los gentiles que no son tan puros como nosotros. El judío se sentía el especial delante de Dios, ¿verdad? Entonces era la joya de Dios. Y como vemos, ¿verdad? Cómo Jesús pone de evidencia que no es nada más lo que nosotros creemos de nosotros mismos, sino lo que somos en esencia, lo que en realidad mostramos que somos, ¿verdad? Por eso cuando habla de los fariseos, les dice a los discípulos, ya lo vimos, ¿verdad? Guarden todo lo que dicen y háganlo, lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque eran incongruentes, decían una cosa y hacían otra, ¿verdad? O sea, eran hipócritas, aparentaban una cosa pero eran otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos, ¿verdad? Sí, no nada más, sí. Y hay un dicho muy común que dice, hechos son amores, ¿verdad? O sea, dices que me amas, que lo digan tus hechos, no nada más tus palabras, ¿verdad? Hechos son amores. No buenas razones, sí. Oiga, hermana, por eso en este periodo de elecciones presidenciales analicemos los hechos y no las palabras. No las palabras, no. Hay muchos voy a usar una palabra muy común, tan labiosos, que nos envuelven. Y si hablan tan bonito y dicen cosas tan bonitas y se ven tan bien, tan íntegros, ¿verdad? Cuidado con las palabras, porque las palabras son engañosas, ¿verdad? Hay que ver el historial, hay que ver su forma de ser, hay que ver cómo se han comportado con su propio grupo, ¿verdad? Para poder saber cómo se van a comportar con todos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir adelante con la lectura. Fíjense una cosa, los fariseos le preguntan a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación especial de Jesús era el reino. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepiéntanse. Así empezó a predicar Juan y así siguió predicando Jesús. Y el tema más abundante de Jesús era el tema del reino. Nosotros en nuestro calendario cristiano, que muchos critican que se tenga un calendario cristiano, es la estación más larga, es la estación del reino. ¿Por qué? Porque es la enseñanza mayor que dejó Jesús.
O sea, cómo debemos comportarnos para ser dignos de llamarnos ciudadanos del reino. Por eso es la enseñanza que ocupa mal lugar. Todo lo demás es recordación de los pasos de Jesús en esta vida, cuando estuvo entre nosotros, como es la Navidad, como es la Semana Santa, como es la Ascensión, como es Pentecostés, como es Epifanía, pero lo más grande es la estación del reino, y que ocupa más domingos del año. Entonces, los fariseos, como era una enseñanza muy enfática en Jesús, le preguntan, ¿verdad? De alguna manera, pues, siempre estaban tanteándolo, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los reinos en el mundo vienen, fíjense, no están, sino vienen con muchos cambios, a veces con guerra. Hay guerra, cambia, tumban a uno y se establece el reino. Viene el reino con guerra o viene con cambios. Pues ahora el reino va a cambiar de nombre porque el sucesor no le gustó el nombre que le dio su papá y va a ser el reino fulano. Entonces con cambios, ¿verdad? Con guerras, con cambios, con atrocidades a veces, ¿verdad? O sea, hay muchas muestras exteriores de un reino que viene. Pero dice Jesús, el reino de los cielos viene sin advertencia. O sea, va a llegar de momento, de pronto, y para cuando acuerdes ya, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? El reino de Dios, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros, tenemos que ver que Jesús de alguna manera no se lo está diciendo a los fariseos, se los está diciendo a los discípulos. El reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque los fariseos no recibían la palabra del reino, la palabra de Jesús, que son los principios para entrar al reino. Pero los discípulos sí. Por eso les dije que este capítulo está dedicado en especial a los discípulos, enseñanza para los discípulos, porque el reino está en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque Él es el rey, ¿o no? Jesús es el rey y está estableciendo toda, como luego diríamos, la constitución, los principios, los reglamentos que se necesitan para vivir en ese reino. No los cumples, vas para afuera, no puedes pertenecer, ¿verdad? Entonces, está entre vosotros. Vamos a seguir con el versículo 22. Y entonces aquí se confirma que esta palabra, que el reino está entre vosotros, es para los discípulos, porque sigue dirigiéndose a los discípulos. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Jesús está hablando de su partida, del tiempo en que se van a quedar solos, ¿verdad? Y entonces si tuviéramos a Jesús entre nosotros, podríamos saber esto o aquello. En el tiempo en que todavía no venía el Pentecostés, ellos van a desear, y nosotros sabemos que se juntaron y estaban orando siempre en el aposento alto y encerrados y temerosos, ¿verdad? Y quizá deseaban, como dijo Jesús, si estuviera Jesús todavía entre nosotros. Va a llegar el día en que van a deseáis que el Hijo del Hombre, ver uno de los días del Hijo del Hombre y no los veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, pero no vayáis ni los sigáis. Nosotros sabemos
que del tiempo en que vino el Espíritu Santo y se formó la iglesia y empezó la iglesia y que se empezó a esperar la segunda venida de Jesús, ha habido mucha gente que dice que es el Mesías y que es el Cristo y que es el líder y que lo sigan. Pero ¿qué dice Jesús? No lo sigáis. ¿Por qué? Porque dice que la venida, así como va a ser sin advertencia, también va a ser vista por todo el mundo. Así como el relámpago lo vemos de un extremo al otro del firmamento, su resplandor, así será la venida del Hijo del Hombre, así será la venida de Jesús, que todo mundo se dará cuenta de que ya fue la venida de Jesús, ¿verdad? O sea, tengan cuidado con aquellos que tratan de engañarlos y que tratan de hacerse pasar por el Hijo del Hombre, por el Mesías, por el Cristo, ¿verdad? No lo sigáis, ¿verdad? Porque será visto por todos. Y seguimos con el 25. Aquí nos dice primero, o sea, Jesús todavía está con ellos, está enseñándoles, les ha estado hablando acerca de que tiene que partir, pero ellos como que no les entra todavía en la cabeza de que Jesús se va a ir y que va a sufrir. Por eso les dice, ¿verdad? Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Aquí yo veo una enseñanza, algo que nosotros como cristianos no consideramos y que tenemos hacia los judíos. Jesús no condena a toda el pueblo judío por todas las generaciones. Dice que sea desechado por esta generación. ¿Por qué es tan importante esa generación? Porque lo están viendo, porque están siendo testigos de su poder, de sus acciones, de que no es un hombre común y corriente, que es especial. Como le dice Nicodemo, sabemos que eres venido de Dios, porque no podrías hacer las cosas que haces si no fuera así. O sea, es tan palpable, es tan notorio que viene de Dios, que no es común, que es imposible no percatarse de ello. ¿Por qué lo rechazan? Pues porque lo ven como alguien que les está haciendo sombra, que les estorba, que les va a quitar su lugar. En lugar de acercarse y ser humildes y reconocerlo, prefieren seguir siendo soberbios y altaneros y siendo los importantes y primeros que reconocer a Jesús, ¿verdad? Ese es el problema de esa generación. Es el hijo del carpintero. No vive su familia en Nazaret, no los conocemos nosotros. Pues es uno como nosotros. ¿Por qué lo vamos a ver como alguien especial? ¿Verdad? No veían sus obras, nada más veían, vamos a decir, lo que parece, ¿verdad? Pero no le reconocían el poder de Dios en él. Entonces, ser rechazado y desechado por esta generación después de padecer mucho, ¿verdad? Y dice, les pone el ejemplo, dice, ahorita está sucediendo lo mismo y sucederá lo mismo cuando venga el Hijo del Hombre que cuando fueron los días de Noé y que hubo el diluvio. Todo mundo hacía su vida común, comían, bebían, se casaban, trabajaban, hacían la vida común y no hacían caso de lo especial que Noé les estaba anunciando. Arrepiéntanse para que sean salvados, arrepiéntanse de su mal comportamiento. No,
¿Para qué hacemos caso de ese loco que en medio del desierto está haciendo un arca? ¿Está loco? No. No hay que dejarse llevar por esas gentes idealistas, ¿verdad? Entonces así, en un día vino el agua, vino el diluvio, perecieron todos. ¿Por qué? Porque no oyeron, no se arrepintieron. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Todos van a hacer vida común y de la noche a la mañana, como el relámpago aparece, así aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces es lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Los destruyó a todos. Vamos a seguir con el 28. Y es hora. Bueno, ni modo, ahí nos quedamos. Vamos. Qué bueno que tenemos un marcador de tiempo. Vamos a orar para despedir el estudio.